finales del mes de junio decidimos recorrer el sur de la provincia de Buenos Aires, con la misión principal de observar cauquenes, especies costeras y otras aves migratorias invernales. Esta salida coincidía en fecha con la que realizamos por la misma zona 3 años antes y que también coincidía con la creación del proyecto Ferafauneando, cuando comenzamos con el primer video editado, que fue de los cauquenes migratorios y pueden ver al finalizar el video. Transitamos la ruta provincial 72 a pocos minutos de la salida del sol hasta desviarnos rumbo a Balneario San Cayetano. Luego de una decena de kilómetros transitando el ripio, llegamos al área de acampe de la Laguna La Salada, un cuerpo de agua formado tras los médanos que bordean la costa marítima. Hay cartelería y un mirador de aves. Dentro del mirador, una ratona común recorría las tablas con una mezcla de curiosidad y temor ante mi presencia. En años anteriores visitamos este lugar, donde se podían apreciar aves acuáticas en buena cantidad y algunos juncales. Pero luego de 3 años de escasez de lluvias, el lugar quedó yermo. Solo se veía el lecho seco e incluso pisoteado por el ganado. Cerca de un árbol vimos en el suelo a una lechuza de campanario. Nos dimos cuenta que no podía volar por una herida en el ala. Ante nuestra presencia trató de pasar desapercibida entre unos pastos, aunque luego se fue caminando y tratando de aletear, perdiéndose en un pastizal. Fuimos observando el lugar, en especial las ramas de unos árboles, donde se veían unas cuantas aves que se exponían a la luz solar. Había chingolos, tordos renegridos y gorriones en un mismo arbolito. Desde lo alto de un eucalipto, 2 aves depredadoras miraban el ambiente. Eran un adulto y un inmaduro de gavilán mixto. Más abajo vimos la actividad de unas pequeñas aves, que desde unas decenas de metros apenas eran discernibles. Eran ejemplares de picaflor garganta blanca. Suelen pelear constantemente por el mejor sitio de alimentación. En ocasiones posan y descansan unos segundos antes de seguir en sus riñas. Merodeaba el lugar una calandria grande. De pronto, debajo del árbol donde estaban los picaflores, apareció un zorzal colorado. Estuvo unos minutos buscando alguna lombriz, alimento preferido de esta especie. Finalmente llegamos a las amplias playas de arena cercanas al pueblito. Apenas vimos algunas que otras gaviotas sobrevolando las agitadas aguas del mar. Nos quedamos varios minutos, pero la ausencia de aves y el viento frío nos alejó de allí. Nos detuvimos unos momentos cerca del área de acampe para ver la vegetación que crece en los médanos más alejados. Las plantas más destacables de ese lugar son las cortaderas y los juncos agudos. Emprendimos el regreso hacia la ruta 72. Y a mitad de camino nos encontramos con un mamífero frecuente en la región, el peludo. Estos armadillos no ven muy bien. Este no pudo detectar nuestro vehículo detenido a unos metros de distancia. Estuvimos unos minutos observándolo, hasta que quizás, por su olfato, se dio cuenta que algo raro sucedía y se perdió en los pastos, a orilla de la calle. Antes de llegar al pavimento vimos desde bastante distancia al primer grupo de cauquén real sobre unos rastrojos. En otro camino encontramos a un gorrión sobre un pino. Y a una confiada hembra de halconcito colorado que estuvo varios minutos sobre el palo de un alambrado. Esto fue algo inusual porque la mayoría de estas aves escapan al tenernos cerca de ellas. Más adelante encontramos a un par de chimangos, la rapaz más común de la provincia.
Además nos encontramos con un garganchillo, también llamado tahuató o aguilucho caminero. Una nube de diminutos insectos volaba a su alrededor mientras posaba tranquilo en el palo de un alambrado. Ya de regreso hacia la ruta, posado en el último esquinero, vimos a un juvenil de tahuató que limpiaba su pico luego de tragarse entero un pequeño animal. Solo pudimos captar previamente una serie de fotos de ese momento. De nuevo en la ruta 72, seguimos por Cristiano Muerto y Orense sin ver ningún cauquén. Algo extraño ya que es una zona donde siempre los veíamos. Tuvimos que esperar hasta llegar a las inmediaciones de la localidad de Belloc para ver algunas bandadas en campos con rastrojos. Nos acercamos con cautela por la cuneta, tratando de caminar ocultos por la vegetación que crece cerca del alambrado. Tuve éxito en esa aproximación, y los cauquenes estuvieron allí sin espantarse, solamente se alejaron caminando luego de un rato. Seguimos camino y sobre un árbol encontramos a un confiado al compromiso. Es otra rareza que eso suceda. Nos deleitó varios minutos con su presencia a escasos metros. Continuamos el camino, pasando por Lincalel hasta Copetonas, y de ahí seguimos por el camino hacia Reta. Algunas aves vimos, un par de lechuzas vizcacheras y una bandada de gaviota cocinera. A media tarde llegamos a la Albufera de Reta, al sector donde hay un mirador. Contemplamos el paisaje costero y las aves que estaban allí. En el centro de la albufera había una bandada de gaviota cocinera. Estas aprovechaban para darse un chapuzón y descansar. Aunque a veces se espantaban por algún motivo y salían volando a otra parte del humedal. En la orilla varias especies de patos y algunos ostreros también se tomaban un momento de reposo. Nunca faltan los que transitan en vehículos por las playas, que además de molestar a los visitantes, pueden pisar pichones, huevos y otros seres que viven y se reproducen en este ambiente. A pesar de que en muchos lados está prohibido, prevalece la falta de control y de interés por quienes son responsables. Seguimos recorriendo la playa por otros sectores, donde vimos cerca a una paloma picazuró bebiendo de un charco. Por la arena, una calandria iba a las carreritas en busca de algún alimento. Sus huellas quedaron momentáneamente marcadas en la arena seca y suelta. Volvimos luego de unas horas hacia la Albufera, caminando por la playa. Vimos algunas aves a la distancia y nos propusimos filmarlas. El agua que desembocaba al mar nos impidió seguir. Estábamos sin botas y hacía demasiado frío para cruzar descalzos. De todos modos, vimos algunos teros reales, patos barcinos, ostreros y un chimango.
Más cerca del mar había más gaviotas cocineras y un pequeño grupo de chorlitos doble collar, que correteaban y se bañaban en los charquitos dejados por la marea. Por la orilla del agua, un sobrepuesto corría intermitentemente tratando de cazar diminutos insectos. Al día siguiente retornamos a la albufera con amenazas de lluvia. Desde el mirador observamos una bandada de rayadores que posaba a poca distancia. Un poco más atrás, una bandada de gaviota capucho café descansaba cerca de unos patos, en el mismo lugar donde vimos a estos últimos el día anterior. Aunque algunas pocas nadaban en el centro. Nuevamente por allí encontramos al macho de sobrepuesto, con su típico comportamiento de recorrer el borde del agua. Más tarde, ya con algunas gotas cayendo intermitentemente, nos fuimos más adentro de la albufera, donde hay vegetación alta. Ese sector es más acogedor para la fauna, donde tienen más alimento y un poco más de protección contra el viento. Los destacados por su tamaño y colorido eran los flamencos australes. Los patos eran abundantes en ese sector, entre ellos estaba el pato barcino. Y unos pocos patos capuchinos. Y sobre todo por su gran cantidad, el sirirí pampa. Es un bonito pato con la cara blanca y la parte posterior de la cabeza negra, que se asemeja a los caballos que tienen ese pelaje, de ahí ese nombre. Es normal que esta especie forme aglomeraciones de cientos de individuos, preferentemente al borde de aguas abiertas o con cierta profundidad, aunque a veces les gusta refugiarse cerca de las totoras u otras plantas palustres altas. Se los conoce también con los nombres de sirirí cara blanca y pato silbón. Este lugar es uno de los puntos más australes de la distribución del carpincho. Solo encontramos sus heces. Entre las aves acuáticas también encontramos gallaretas ligas rojas y algunos macá cara blanca. Una gallineta pico pintado se asomó fugazmente antes de perderse en el pastizal costero. Otro que tiene su distribución más austral aquí es el cachilo canela. La lluvia nos alejó de la albufera, y ya de regreso, entre reta y copetonas, por fin vimos bandadas importantes de cauquenes. Había muchos cauquenes reales, y entreverados entre ellos, algunos cauquenes comunes. Los filmamos desde el auto para que no se espantaran. El viento sacudió el auto y la cámara. Se hizo algo difícil hacer tomas útiles. Seguimos encontrando más cauquenes reales, y para nuestra sorpresa hallamos a un raro ejemplar con leucismo parcial, algo que nunca habíamos visto ni siquiera en imágenes en esta especie. Luego de algunos intentos decidí bajarme semioculto para filmarlos desde el alambrado, pero se hacía muy complicado encontrar un apoyo útil a causa del viento, sobre todo usando el zoom. Alertados por mi presencia y luego del paso de un camión grande por la ruta, se fueron demasiado lejos para observarlos. En ese mismo lugar vimos una bandada mixta conformada por torcasas y estorninos pintos. Estas aves proliferan en grandes cantidades por el auge de la agricultura. Ya alejados de la ruta pasamos por Linkalel y más allá donde el camino se hace de tierra, vimos algunas otras aves,
como calandrias y verdones. Seguimos atentos en la búsqueda de más cauquenes. Pasamos por Belioc, justo donde vimos los primeros cauquenes, pero estaban quizás los mismos, que se fueron volando. Pasamos por Orense y cerca de Cristiano Muerto. Solo vimos una gran bandada de gaviotas cocineras. Volvimos a retomar el camino que va hacia el santuario del cauquén colorado, pero no vimos a ninguna de las 3 especies de cauquén. Este año fue el primero que nos faltó ver al cauquén colorado. Solamente hice allí un par de fotos a unas cotorras en vuelo. Por la tarde llegamos a Necochea y atravesamos toda la ciudad hasta llegar al puerto. Es el puerto de Quequén, en la desembocadura del río homónimo, donde se exportan principalmente granos y otros productos agrícolas. Siguiendo por la calle que bordea el río, saliendo de la escollera, se llega a la zona conocida como el Descanso de los Lobos, donde se pueden apreciar gran cantidad de ejemplares de lobos marinos de un pelo. Se los ve en la estrecha franja arenosa de la escollera, e incluso en ocasiones descansan en la calle. Si bien están acostumbrados a los vehículos y al paso de personas, hay que tener cuidado. Sus movimientos son lentos, pero no hay que confiarse. Si alguien pasa demasiado cerca, se incomodan y se pueden abalanzar rápidamente para morder, causando heridas de consideración. De todos modos, la mayoría de los transeúntes no se queda mucho tiempo allí, por el hedor de estos animales. Algunas aves se pueden ver en el puerto, como las palomas antárticas, que a pesar del nombre no son palomas. Están emparentadas con los chorlos y las gaviotas. Subsisten en los puertos donde hay lobos marinos, devorando restos de piel y las heces de estos animales marinos. Incluso se pelean por los mismos alimentos con las gaviotas cocineras. Una gaviota muy similar es la gaviota cangrejera, que prefiere a los cangrejos y otros crustáceos, a diferencia de su congénere que se alimenta de residuos, peces y cualquier otro animal capaz de ingerir. En la entrada al puerto, un solitario pingüino patagónico nadaba y se sumergía reiteradamente. Por último, no podía faltar un tero, ave que se adapta a gran cantidad de ambientes, tanto en campo abierto como cerca del agua. El sol se iba ocultando y era tiempo de partir. Fueron 2 jornadas intensas y muy interesantes donde pudimos apreciar la fauna de ese sector de la provincia. Los invitamos a ver los próximos videos de Flora Fauneando.